cuando lo utilizamos y anotamos ahí la clase, pues también tiene un contenido, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ampliar nuestro concepto. Hoy los ejemplos sobran, pero antes me acuerdo que uno de nuestros ilustres maestros era juez y entró la oficial mayor y le dijo: ¿qué cree, licenciado? Que ahorita le acabo de regresar a una persona una demanda porque su documento fundatorio de la acción era una piel de un animal. ¿Cómo cree usted, licenciado? En una piel tenían escrito. Y dice el juez: a ver, señorita, corra usted, por favor. En ese entonces todavía no se exigía que fuesen abogados los oficiales mayores. Bueno, corra usted atrás de la persona, pídale una disculpa y le admite. Oiga, pero con una piel, sí, es un documento, ¿verdad? A nosotros nos podrá extrañar, pero finalmente es un documento. Entonces, lo primero que yo quiero que quede muy claro es que documento es todo aquello destinado a dar fe de su contenido, que consigna la memoria escrita o con dibujos, etcétera, de un acto o hecho jurídico. Por su origen, los documentos pueden ser públicos y privados. Los documentos públicos son los expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, y los documentos son expedidos por los particulares o por autoridades cuando no se encuentran en el ejercicio de sus funciones. Y miren, primero, respecto de los documentos públicos, tenemos que hacer una precisión que nos permita aclarar las cosas y no inducirnos a una confusión. Son públicos los documentos, efectivamente, expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, pero cuando esta autoridad tiene fe pública. Miren, en los juzgados nosotros sabemos que quien tiene la fe pública, ¿verdad?, es el secretario. Si ustedes piden una copia certificada, la copia va autorizada, que quiere decir con la fe del secretario. Si se trata de una diligencia, pues quienes tienen la fe pública son los diligenciarios. Los notarios tienen fe pública cuando la fe pública no se encuentra reservada a otras autoridades. Por ejemplo, nosotros no podemos dar fe pública en cuestión de violación de los derechos humanos. Para eso están las comisiones estatales o federales de los derechos humanos. Entonces, aunque antes era una práctica común, ¿verdad?, ir a dar fe de la integridad de una persona o de que se estaban excediendo en el término constitucional para tomarle su declaración, hoy ya no, porque esas violaciones solo pueden ser dadas de fe pública por autoridades especiales, que son las comisiones de los derechos humanos. Se los digo a ustedes por lo siguiente: miren, en el caso del Poder Ejecutivo, cada una de las dependencias de gobierno tiene un reglamento interno, y las dependencias de gobierno están sujetas a una ley orgánica, y en ese reglamento y en esa ley orgánica se especifica quiénes son los funcionarios que tienen la fe pública. Entonces, cuando uno de estos funcionarios que tiene la fe pública expide un documento, ese documento es un documento público. ¿Cuál es la ventaja del documento público? Pues, adelantándonos, ¿verdad?, el valor probatorio de un documento público es pleno. Cuando nosotros estamos en la valoración de las pruebas, puede ser que respecto de un hecho controvertido haya pues necesidad de demostrarlo, y si respecto de ese hecho presentamos un documento público, pues va a prevalecer contra otros medios de prueba, que pudieran ser testigos o peritos, porque nuestro documento público tiene un valor probatorio pleno. Entonces, pero nosotros debemos ver cuáles son los documentos públicos. O sea, son expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, pero cuando esa autoridad está dotada de fe pública. Acuérdense que son su competencia, y la competencia tiene que ver con sus facultades y con el principio de constitucionalidad, que las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley estrictamente les faculta. Lo que hagan las autoridades, si no están facultados, pues no va a tener
una situación de documento público, ¿verdad? O sea, un valor probatorio pleno. Entonces, lo primero es saber bien cuáles son los documentos públicos. O sea, no nos confiemos si nosotros vamos con una autoridad y ya sacamos un convenio, pero esa autoridad de la que nosotros fuimos, pues no tiene esas facultades, el documento no es público. ¿Y qué nos pasa muy a menudo? Miren, acá con nosotros, en la notaría, pues llegan muchas personas que no por mala intención y ni siquiera de las propias autoridades que lo hacen, obtienen documentos que son privados porque aunque fueron expedidos por autoridades no son en ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, comúnmente en los municipios, cuando las personas no tienen su credencial para votar con fotografía expedida hoy por el INE, ¿verdad? Van con la autoridad municipal y les expiden una constancia de identidad. Entonces las personas llegan aquí con nosotros, oiga, pues este es mi documento con el que acredito mi identidad. Sí, está expedido por una autoridad, pero no son sus funciones. O hagan de cuenta que en una comunidad, pues de repente celebran un acto jurídico consistente en una compraventa y dicen, vamos con el juez de paz. Y van con el juez de paz o van con a lo mejor el presidente de la Junta Auxiliar y de buena fe el juez de paz, el presidente de la Junta Auxiliar, a ver qué quieren celebrar, les redactan y hasta una buena redacción, ¿verdad?, del acto jurídico de la compra-venta con su parte introductoria, sus cláusulas y sus declaraciones, se identifican, le ponen su huella digital o su firma y la autoridad les pone su sello y también firma. Y las personas, no, pues ya compré y aquí está mi documento que acredita la propiedad. A lo mejor, y lo van a ver ustedes cuando vayan procesal civil, ¿verdad? Van a promover su juicio de su capión y ese documento va a ser su justo título. Los hace creer que son los dueños, pero no. ¿Quién está facultado para dar fe de los actos traslativos de dominio? Pues un notario. Con nosotros llegan, oiga, pues ya voy a vender, sí, pero fíjate que su documento, pues, no le da a usted la propiedad, le da derechos reales, pero no le da la propiedad. Y esa es la idea que tienen las personas. Entonces los documentos primero dan fe de su contenido, pero ¿cuándo dan fe pública? Cuando son expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones y además estas autoridades están dotadas de fe. Y fíjense bien que es difícil porque si ustedes con una persona le dicen, oye, es que tu compra-venta pues tiene que perfeccionarse a través de un otorgamiento, lo tenemos que llevar con un notario, pues les va a costar trabajo porque a lo mejor la persona le dice, oiga, pues es que usted me está engañando, licenciado, si aquí lo firmamos ante el juez de paz, ante el al presidente auxiliar, que es nuestra autoridad política, entonces definitivamente esa situación, pues tenemos que aclararla perfectamente bien. Ahora, los documentos privados, como nosotros decimos, ¿verdad? O dije hace un momento, son los que son producidos por los particulares y por exclusión, cuando una autoridad los expide fuera del ejercicio de sus funciones. Y los documentos públicos y los documentos privados también para ofrecerse, que es su primera etapa, tenemos que relacionarlos con los hechos de la demanda o de la contestación y decir qué pretendemos probar con ellos. Acuérdense, esto es respecto de todos y cada uno de los medios de prueba, o sea, decir qué pretendemos probar y además con qué hechos de nuestra demanda o de nuestra contestación de demanda, en su caso, están relacionados. Entonces los presentamos nosotros. Tenemos que presentarnos en original y además tenemos que acompañar las copias suficientes para que la parte contraria se entere de su contenido y también para que nosotros pidamos en su momento la devolución. O sea, desde el principio pedimos la devolución y que se queden copias certificadas de los mismos en autos, porque los documentos originales los requerimos nosotros.
Si nosotros los ofrecemos adecuadamente, el juez revisa que hayamos expresado el motivo de ofrecerlos, que pretendemos probar, también que nosotros digamos con qué hechos de la demanda o de la contestación están relacionados, y el juez nos admite la prueba. Y fíjense bien, esta prueba no requiere día y hora para su desahogo. Se entiende ya desahogada por el hecho de su presentación. O sea, no van a señalar, para el desahogo de la documental pública o privada tales horas. Ahora, fíjense ustedes bien, aquí vamos a hacer dos comentarios que pues complementan esta explicación. El primero de ellos es que, no obstante que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, nosotros también podemos argumentar la falsedad de los mismos. Y lo normal es que mientras un documento público no se declare falso, produce consecuencias legales. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que promover para demostrar la falsedad del documento, independientemente que el documento haya sido expedido por un juzgador o por un notario. Si nosotros sabemos que algo hay que pueda permitirnos la declaración de nulidad del mismo, pues hay que hacerlo. No es fácil, porque el documento, mientras no sea declarado nulo, surte efectos. Y para declararlo nulo no es algo fácil, porque tiene que demostrarse que, por ejemplo, los otorgantes no estaban en ese lugar, que el otorgante ya había fallecido, que no es la firma del otorgante, que es un otorgante que carecía de capacidad para expedirlo, para firmar, etc. O sea, sí podemos nosotros contravenirlos. Ahora, si los contravenimos dentro del juicio, normalmente tiene que ser a través de un dictamen pericial para que se acredite que no es su firma, etc. Bueno, entonces sí podemos contravenirlos. Ahora, cuando nosotros presentamos un documento privado, ¿qué valor tiene el documento privado? El documento privado tiene el valor de un indicio, o sea, de una presunción. O sea, no hace prueba plena. ¿Cómo puede hacer prueba plena? Pues tenemos que complementar la exhibición de ese documento privado por el reconocimiento que haga de ese documento privado la persona que lo expidió. Vamos a pensar que exhibimos una receta médica, ¿sí? Entonces, si dejamos la receta médica, su valor es indiciario. Quiere decir que va a ser superado por otras pruebas, ya no se diga por una documental pública. Pero ¿cómo podemos nosotros asignarle un mayor valor, verdad? Pues pidiendo a la persona que lo expidió que comparezca a reconocerlo. Y a la persona que lo expidió, pues puede ser a lo mejor el demandado o el propio actor, y entonces pediremos nosotros el reconocimiento de ese documento. Y ustedes de momento no se preocupen, porque esa diligencia de reconocimiento de contenido y firma de documentos es uno de los actos procesales que ustedes van a ver en derecho procesal civil. Entonces, cuando lo exhiban o lo ofrezcan también para corroborar la veracidad de un documento privado, pues ya van a saber cómo llevarlo a cabo. De momento no se preocupen, pero sí les quiero anticipar que ese documento privado tiene que ser complementado por el reconocimiento que hagan de la persona que lo expidió. Vamos a pensar que ofrecemos una receta médica, entonces el juez puede pensar que es un indicio, pero ¿qué significa un indicio? Que puede ser desvirtuado por otro medio de prueba. Entonces, bueno, para que nosotros tengamos mayor certeza en la veracidad de ese indicio, pues hay que ofrecer la diligencia de reconocimiento de contenido y firma de documento dentro de nuestro propio proceso. Entonces, fíjense bien, aún los documentos públicos pueden ser objetados de falsedad y podemos demostrar la falsedad dentro del mismo proceso. Y también nosotros podemos promover la nulidad de un documento a través de un propio juicio, aunque el objeto de declararlo sea simplemente pues de las consecuencias
su cancelación en los registros, etcétera, y no necesariamente dentro de un juicio que estemos llevando a cabo. O sea, no, lo que les quiero decir con esto es que no pensemos que ya una persona por un documento público ya nos ganó. O sea, todavía hay que hacer muchas cosas. O sea, realmente por eso nos ven, porque nosotros sabríamos como abogados qué hacer para que nosotros contrarrestemos el valor probatorio de dichas pruebas. Entonces, acuérdense, los documentos se ofrecen, si son admitidos ya se entienden desahogados por el solo hecho de su presentación, salvo que respecto de algún documento se alegue su falsedad, o salvo que de un documento privado nosotros ofrezcamos también las diligencias de reconocimiento de contenido y firma de los documentos. Entonces, estos son los documentos. Yo quiero que, lo principal que me interesa de ustedes es que tengan la mente abierta para identificar como documento no solamente las hojas normales, sino algunos otros elementos. Miren, en la historia, no crean que siempre ha habido hojas como las que conocemos nosotros, ¿verdad? Ya no se diga parecidas como el papiro, ¿verdad? O la ostraca, que es la cerámica, o mm, las tablas de los notarios tabeliones, o las tablas cubiertas de cera del tabelón Cerati. Todos esos eran documentos, y si van ustedes a los museos o de los incas, el quipu camayo, que era el equivalente al notario público y que su manera de registrar las cosas era en cuentas anudadas, fíjense. O sea, todos esos son documentos, y a lo mejor esos particulares que les he comentado son históricos, pero en todos ellos se consignó la memoria de un hecho. ¿Y qué significa esa consignación de la memoria? Que aunque no lo hayamos visto, se cree como cierto. ¿Cuándo es un documento público? Cuando esa memoria se asocia a una norma que nos dice que se debe tener por cierto ese documento. Ese es el concepto de fe pública. Bueno, y será un tema que ustedes vean a detalle cuando a los que les toque el área de derecho notarial vean precisamente, de derecho civil, vean dentro de la misma la materia de derecho notarial. Pues con esto damos por concluida. Hoy vimos nosotros la prueba, declaración de partes de hechos propios y ajenos, y finalmente la documental pública y privada. Dejamos para la próxima clase ver testigos. Nos toca la prueba testimonial. Que esté muy bien, y cualquier duda por correo. Hasta luego, compañeros. Buenas tardes.